Giro político en Colombia. El candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, estrechamente vinculado al expresidente estadounidense Donald Trump, se alzó con la victoria en la segunda vuelta. Con más del 99% de las mesas escrutadas, de la Espriella supera por menos de un punto porcentual al senador de izquierda Iván Cepeda, la elección más estrecha en la historia reciente del país. Mientras el mandatario electo celebra los resultados, el oficialismo de Petro denuncia presuntas irregularidades y llama a esperar el escrutinio definitivo con este margen histórico. Tenemos a Alejandro Mantilla esta mañana, analista político colombiano. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días. Una mañana difícil, pero nos alegra mucho poder conversar con ustedes. Una pregunta, ¿por qué difícil? Para que entendamos. Bueno, estamos contagiados de la epidemia Ultra, una epidemia que tiene una receta que está funcionando en buena parte de la región y que en Colombia la habíamos podido contener, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro era una especie de bastión de respiro de la izquierda continental y ya no lo es. Realmente lo que vimos en los últimos meses fue una campaña muy bien planificada por parte de la ultraderecha colombiana, con un evidente respaldo de Estados Unidos, como tú lo dices. Y creo que hay un golpe muy fuerte para los movimientos sociales en Colombia, para las izquierdas, para los sectores más democráticos, máxime cuando el preconteo arroja una diferencia tan pequeña hasta ahora en lo que vamos en esta dinámica de preconteo y de escrutinio. Y en ese sentido, ¿ustedes esperaban estos números? ¿Era como, o son sorpresivos? Esperábamos una elección muy estrecha, eso hay que decirlo. Yo lo planteé en varias ocasiones que iba a estar muy reñida y que se iba a definir por pocos votos, pero también nos preguntábamos si Iván Cepeda podría remontar la diferencia que tuvo en primera vuelta, porque en primera vuelta pues Del Espriella gana y le saca varios centenares de miles de votos de ventaja. Entonces esperábamos una elección muy pareja sin duda, pero también hay que decir que había mucha esperanza de que se pudiera remontar, porque lo que vimos en las últimas 3 semanas fue mucha creatividad por parte de la gente joven en las ciudades. Vimos una gran capacidad del movimiento indígena, campesino y afro para lograr llegar a lugares muy apartados a votar. Entonces, esa esperanza nos hacía pensar pues que a pesar de lo estrecho que iba a ser la diferencia, pues fuera a favor, ¿no? Y desafortunadamente pues hasta ahora los resultados arrojan que no se logró remontar, pero también hay que decir que hay muchas dudas sobre posibilidades de fraude en algunos puntos específicos, de ahí que el candidato Iván Cepeda opte por impugnar algunas mesas en dirección a buscar entonces recortar la diferencia en ese marco. La diferencia es pequeña. En el último conteo que vi se hablaba de 240.000 votos de distancia entre un candidato y otro. A propósito de esto que comentas de que se van a revisar algunas actas, que va a haber un proceso ahí de reconteo y posible fraude en algunos lugares, ¿hay posibilidad de remontar o está definitivamente ya declarado de la Espriella en ese sentido? Bueno, yo creo que ante una diferencia tan pequeña, hoy es importante intentar recortarla, ¿no? Pero yo tengo dudas, y lo digo no pensando con el deseo, sino siendo muy objetivo. Creo que puede ser muy difícil por dos razones. Primero, porque impugnar implica ir a un proceso casi judicial de revisión de actas, y eso no es tan sencillo, necesitas muchas evidencias. Pero por otro lado, me pregunto si es conveniente que se mande el mensaje de que Iván Cepeda gana ante los jueces y no en las urnas. Mm. Máxime cuando en ese escenario pues llegaría una presidencia muy debilitada y con los gringos enfrente respirándole en la nuca. Entonces, la posibilidad está abierta, pero yo lo veo muy difícil y no sé si sea realmente conveniente. Pero lo que sí estoy convencido es que la diferencia se va a recortar al menos un poco y que entonces vamos a tener eventualmente una presidencia de Espriella con muy poca gobernabilidad y con un amplísimo rechazo social. Alejandro, ¿por qué perdió Cepeda? Si hubiese que elegir dos o tres factores más importantes, lo he estado leyendo mucho y bueno, empieza el momento
de la autocrítica, muchos le echan la culpa a Petro, muchos le echan la culpa al propio Cepeda. ¿Dónde radica la derrota de Cepeda en este caso? Yo empezaría por las virtudes de la derecha, y en esto debemos tener mucha objetividad. Yo creo que la derecha global, los trumpismos que nos afectan en América Latina, tienen una receta muy clara que se adapta a la peculiaridad nacional. Y la verdad hicieron una campaña basada en el miedo, basada en la desinformación, basada en las noticias falsas, y eso funciona. Y hemos tenido mucha torpeza al intentar contrarrestar eso, ¿sí? En segundo lugar, creo que el gobierno saliente de Gustavo Petro logró grandes avances en términos sociales, logró pasos fundamentales en la historia nacional para el primer gobierno progresista de la historia, pero al mismo tiempo tuvo muchas dificultades para conquistar sectores de centro de la clase media y la pequeña burguesía. Eso sin duda nos lo cobran. En tercer lugar, tenemos una situación de larga duración en la estructura social colombiana, ¿no? Departamentos como Antioquia o los Santanderes, regiones del país que son profundamente conservadoras y donde el comportamiento electoral no ha variado en los últimos 10 años. Y también hay que decir autocríticamente, tú lo señalas, que la campaña de Iván Cepeda pecó por ingenua. Iván mandó al inicio de la campaña un mensaje de austeridad, de cautela. Creo que lo hizo para protegerse, pero no se dio cuenta que se estaba enfrentando a un poder mediático, corporativo, muy fuerte y con el evidente respaldo de Estados Unidos. Entonces creo que también la campaña despierta tarde e incluso se nota en la segunda vuelta. En lugar de recomponer la campaña inmediatamente, se tarda casi una semana. Y eso sin duda costó tiempo precioso y la campaña pudo ser mucho mejor. Alejandro, a propósito de lo que estabas comentando de esto de los cambios sociales que han ocurrido a lo largo del gobierno de Gustavo Petro, él mismo realizó un análisis anoche, bien extenso en su cuenta de X, respecto por dónde pasó la derrota, y él dice que la elección se perdió en Bogotá. Que ahí hubo, digamos, cambios que una clase media beneficiaria de la reforma laboral de su propio gobierno atribuye a una modificación en algo que se presumía podía ser un bastión de esta elección para Cepeda. ¿Lo ves así? ¿Compartes su lectura o crees que no? Parcialmente. Es decir, creo que geográficamente se pierde en tres momentos. Primero en Bogotá. No porque se pierda en comparación con la primera vuelta, al contrario, se ganan más votos, pero sí en comparación con la elección de hace 4 años. Sí, es decir, Gustavo Petro logró un mayor caudal electoral en Bogotá hace 4 años en comparación con lo que logró ayer Cepeda. Eso es lo primero. Segundo, perdemos en el exterior. La diáspora colombiana, en un comportamiento incluso similar, comparable con lo que ocurre con el Perú, eh, votó en buena medida en contra de Iván Cepeda. Eso se nota mucho más, por supuesto, con la diáspora en Venezuela, la diáspora en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Donde está muy concentrada la población migrante colombiana. Y perdemos en algunos lugares del país donde hay un comportamiento muy conservador y donde la derecha tradicional colombiana y la emergente tienen mucha fuerza. Entonces se pierde en Bogotá, sí, pero no solo. Y eso es importante anotarlo. Ahora, no creo que el asunto tenga que ver con la clase media beneficiada por la reforma laboral. Porque creo que también la clase trabajadora estuvo con Iván Cepeda, tanto por lo que se vio con el aumento del salario mínimo, por las reformas laborales, por las reformas sociales. Creo más bien que sí hubo un ejercicio muy fuerte de un pequeño empresariado asustado por la desinformación y una clase media urbana que no fue necesariamente beneficiada por las reformas, pero que sí veía con mucho miedo una eventual presidencia de Iván Cepeda, insistiendo en que aquí el factor desinformación es fundamental y creo que la campaña de El Espriella supo muy bien aprovechar vulnerabilidades de Iván Cepeda que no tenía Petro.
Y eso me parece que va a ser decisivo en ese orden, sobre todo pues en lo que planteas en Bogotá. Alejandro, y para cerrar, ¿con quién va a gobernar de la Espriella? ¿Qué debiésemos esperar? ¿Una alianza con el uribismo? ¿Hay sectores de derecha que se van a subir a este carro de su administración? ¿Qué debiésemos esperar en esos términos, en ese plano? Porque de todas maneras de la Espriella va a necesitar un Congreso lo más favorable para su gobierno, uno esperaría. Bueno, yo espero un gabinete hecho imagen y semejanza del antiguo uribismo, es decir, pensando en contrarreformas neoliberales de mucho impacto, como ya lo está haciendo Cast en Chile, aquí digamos la receta es la misma, y también unas medidas represivas muy marcadas en un país que aún no ha salido de la guerra y pues, del conflicto armado interno. Y ahí, sin lugar a dudas, los operadores políticos del antiguo uribismo van a jugar y van a jugar de manera decisiva. Solo que aquí habría un matiz. Habría una participación más directa de Marco Rubio en la definición de mucho de lo que pasa con el gobierno colombiano. Me explico. El uribismo tenía una clara alianza con Estados Unidos, como la ha tenido la clase dominante colombiana históricamente, pero en el marco de cierta capacidad de maniobra. Aquí yo veo a Marco Rubio mucho más metido definiendo cosas que ocurren en Colombia, y eso por lo que ocurre con Venezuela en este momento y por el escenario regional en general. Pero también hay que decir algo, dos puntos para cerrar. Uno, Del Espriella promete una receta a la Milei que implica una reducción drástica del Estado. Pero si hace eso, no podrá ofrecerle prebendas burocráticas a sus aliados. Y ahí de entrada tiene una tensión muy fuerte. Aquí le va a quedar muy difícil a Del Espriella tener un ajuste tipo Milei. Y por otro lado, esa diferencia tan pequeña, electoralmente hablando, también coincide con una recomposición de un movimiento social, con una gran capacidad de movilización, con una gran capacidad de rechazar sus políticas y con una juventud que no está alineada con Del Espriella. A diferencia de lo que pasa con otros lugares de la región y del mundo, donde los jóvenes están muy alineados con los discursos de ultraderecha, en Colombia no pasa eso. La juventud está rechazando Del Espriella y eso implica que tendrá un reto muy grande porque seguramente el rechazo a sus políticas será evidente desde ayer. Ya se veía con movilizaciones en varios lugares del país. Alejandro Mantilla, esta mañana, lista político colombiano, contextualizándonos de lo que ha sucedido en ese país. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.